Bienvenidos a este grupo, somos del grupo de Tijuana. Bendiciones a todos, gracias por escucharnos. Deseamos que algo de lo que escuchen les ayude para su evolución espiritual. Amén. Y empezamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así él sigue, seguro de que está salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que siempre nos lo recordarás. Y si nos extraviamos, no te olvidarás de llamarnos de vuelta. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta llegar a ti. Y aceptamos la palabra que nos ofreces para practicar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado. Amén. Estamos en la continuidad del manual para el maestro y estamos en la de mentalidad abierta. En el número 4, donde dice cuáles son las características de los maestros de Dios. Y empezamos con el número 1, con mi esposo Donato Gres. Ok, mentalidad abierta, número 1. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de igual la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Este párrafo me dice a mí que a través del perdón yo voy a encontrar, se podría decir que la mente recta, me voy a estar encontrando con mi mente recta, voy a estar perdonándome, deshaciendo creencias, expiando, y al hacer esto voy a estar de alguna manera abriéndome a mi mente recta, abriéndome a los pensamientos de Dios. Como dice nuestra lección de Dios del día de hoy, solo albergaré pensamientos de Dios en esta mente. Entonces, eso es lo que me recuerda a mí este párrafo. Y me encanta porque hace siempre una similitud. Cuando yo estoy en el ego, lógico, sufro, odio, me siento mal, me siento de alguna manera en un lugar donde regularmente ya no me gusta estar ahorita. Y al mismo tiempo que yo voy deshaciendo eso, cuando lo veo, lo deshago, eso me permite entrar a la otra parte de lo que realmente soy, de mi ser, de la paz, del amor. Entonces, reconocer eso, que al mismo tiempo está en mi mente, me ayuda a tener la certeza de que es fácil y de que se puede estar todo el tiempo en paz y todo el tiempo en la felicidad y en la dicha aquí en este plano. Amén. Aquí en la mentalidad abierta me llama mucho la atención cuando tratamos de ya no juzgar al hermano, sino de comprender su reacción. Entonces, ya ahí en esa parte yo percibo que ya no lo juzgo, sino que comprendo que mi hermano está reaccionando de esa manera porque está haciendo lo mejor que él puede, como yo en algún momento también viví esa misma experiencia, los mismos zapatos de mi hermano, y también actué de la misma forma. Entonces, con el perdón, como la lección de hoy que nos tocó tan hermosa de que el perdón es la llave de la felicidad,
y que me estuve en ese momento perdonando, en esa experiencia con el curso de milagros y perdonando, ahora ya puedo ver con compasión a mi hermano que yo era esa en ese momento, y esa es la mentalidad abierta, que ya comprendo, ¿verdad? Que todos pasamos ese evento, pero que no teníamos una gran herramienta. Y ahorita que tenemos la gran herramienta del perdón, como ahorita la lección de que el perdón es la llave de la felicidad, sí es la llave de la felicidad, porque ahora sí puedo ver a mi hermano con comprensión. Y eso para mí es una mentalidad abierta. Y es un fluir totalmente diferente en el mundo y me siento feliz, me siento completa porque digo, sí, hermano, sé que estás haciendo lo mejor, sé que estás haciendo lo mejor porque yo también lo viví y yo también hice en esa forma lo mejor. En ese momento fui la mejor mamá, ¿verdad? Y como lo haya hecho, pero ahora ya puedo comprenderlo, ya puedo razonarlo, ya puedo aceptarlo y entonces me abre otro campo a estar en la certeza de que voy por un camino, de que sé cuál es mi objetivo y de que lo estoy logrando, de que lo estoy alcanzando. Amén. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allá en el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Pues sí, como nos estaba comentando mi mamá, el perdón es el motivo del curso, es el objetivo final del curso que tenemos nosotros. Y cuando tú ya has perdonado lo que necesitas en este mundo, pues qué otra manera de enfrentarlo que con una mentalidad abierta. Es cuando, si ya no sientes esa amenaza o no tienes la necesidad de perdonar unas experiencias que tal vez tú sientes un sentimiento de ataque, pues todo lo ves con mentalidad abierta. No sientes esa sensación de culpa o de miedo de algo que está sucediendo externo porque ya te lo perdonaste. Entonces la manera que ves todo es ¿cómo nos dice lo con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubieses podido imaginarte que hubiera sido de otra manera? Entonces es ese cambio en que ves en el mundo, es como lo ves día a día, porque no es ese sentimiento como de culpa o de miedo de algo que yo falta perdonar. Y si sí es ese sentimiento, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, es el perdón, porque es el objetivo real. Amén. Amén. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluyen las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios, que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que lleva es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Pues, como ya revisamos,
las características de los maestros de Dios, en lo que tenemos que trabajar, pues la confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, paciencia, fe, mentalidad abierta. Aquí dice que no tiene nada que ver con la herencia que Dios nos dio, de la que somos portadores, sin embargo, lo olvidamos al momento de la separación. Entonces, pues aquí mi trabajo es más que nada desaprender lo que supuestamente ya sé de este mundo. Y en ese desaprendizaje, pues es lo que yo me estoy perdonando, lo que yo estoy soltando, todas esas creencias que el ego me hace creer que me van a dar la felicidad, que no es así. Entonces ahí está el verdadero aprendizaje. Cuando yo voy soltando todas esas cosas que realmente no me dan ni la paz ni la felicidad del amor de Dios, ahí estoy aprendiendo lo que realmente es a lo que vine a este mundo ilusorio. Entonces, es un proceso que tengo que estar bien atenta para no caer en la trampa del ego, como me pasó en estos días. Entonces, pues soy bienaventurada por portar la verdad de la salvación, y es a través del perdón, de expiando y entregando todas esas creencias que no me sirven para nada. Amén. 5. ¿Cómo se logra la curación? 1. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. 1. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y que algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Pues aquí lo que me dice es que es el deseo de estar sufriendo por vernos separados, cuando realmente nunca ha habido separación. Es el estarnos flagelando, decir que Dios es algo externo a nosotros, cuando realmente no. O sea, nosotros somos parte de Él y somos perfectos porque somos hijos de Dios. Y más que nada aquí habla también sobre la enfermedad. Dice, es un método concebido en la locura. Ahora sí, para podernos el ego nos hace creer en la mente que estamos enfermos al momento de estar separados, o sea, al creer que estamos separados de Dios, y realmente es una locura porque nunca estamos separados de Él. Y otra cosa que aquí dice sobre la curación, que se logra en el instante que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Cuando una mente ya está sana, se puede decir, o trabajando en el perdón, sabes que eso no está en el cuerpo, eso es en la mente. Porque no somos un cuerpo, somos espíritu. Entonces, cuando tú dejas de darle valor a eso, todo cambia y es cuando te das cuenta que eres el hijo bendito de Dios y que no hay separación, que nada más el sufrimiento está en la mente. Amén. Cuando ya eres consciente, como ahorita Brenda estaba diciendo, de dónde está el sufrimiento y que está en la mente, y dice Jesús, ¿quién elegiría sufrir? O sea, ¿quién va a elegir estar sufriendo y sufriendo por dándole valor a un pensamiento? Porque eso es lo que hacemos, le damos valor a un pensamiento
de mi papá, de mi mamá, de qué me hicieron, de qué, o sea, le damos ese valor fuerte, ¿verdad? Y ese es el sufrimiento, como dice Jesús, y esa es la enfermedad, y después de la enfermedad, pues, se desarrolla en lo físico, ¿verdad? Pero aquí Jesús normalmente te habla de la mente, porque esa es la raíz. ¿Verdad? Entonces, ¿quién va a elegir sufrir ahí cuando ya has sufrido tanto y no te salen las cosas como tú quieres? Porque como a veces Donato me dice, bueno, sufro, o tú sufres, Sandra, pero no salen las cosas como queremos, pues no, ¿verdad? Nos vemos a los ojos los dos y decimos, no, pues no, mi amor. Pues entonces, ¿por qué queremos elegir ese sufrimiento? Pues mejor, más fácil se lo entregamos, hacemos nuestra oración, me perdono, te lo entrego, digo, el perdón es la llave de la felicidad, y el perdón es la llave de la felicidad, y ya siento esa tranquilidad en mi pecho, y esa paz en mi mente, y nos regocijamos en ese amor, y dices, wow, sí es cierto, ¿quién va a elegir sufrir? Amén. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo y en forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esa forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Pues ahora sí que cuando yo lo veo la fuerza, esa enfermedad que me va a llevar, pues ahora sí que a la muerte, ahora sí que a una muerte en este mundo ilusorio, en este cuerpo de ilusión. Y el momento que yo no me curo, estoy, como dice aquí, usurpando completamente el trono de mi Creador. O sea, no le estoy dando la validez a mi Padre, que lo único que quiere es que me cure yo esa enfermedad que es de la mente, no del cuerpo. Y es como si lo estuviera, pues primeramente como si yo estuviera separado de él, que no creyera en él, y pues también como, pienso que es como, pues a lo mejor traicionarlo, ¿no? A mi Creador, y darle validez a esa enfermedad que me la presenta el mundo ilusorio y que quiere que ahí esté, que mira, aquí estás bien, aquí no estás enfermo, aquí tú sigues, es tu confort, y pues realmente no es la verdad ahí, ese mundo ilusorio, esa forma que me la presenta el ego, pues más bien me va a estar matando lentamente, no me voy a curar. Y pues ahora sí que pues a curar esa enfermedad que es de la mente nada más. Amén. Dice, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, es obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque efectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la experiencia del mundo, tal como lo percibe, depende de que sea el cuerpo el que toma la decisión. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares
representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. Aquí como este párrafo nos está hablando del cambio de percepción, nos está dando un pequeño ejemplo de cómo en algo tan lógico, se podría decir, en el mundo, como el de la enfermedad, como me recordé mucho en el libro del doctor David Hawkins, creo que se llama Dejar ir, no lo recuerdo bien, pero ahí dice siempre, o recuerdo mucho esta frase, dice, el brazo no puede percibir que es su brazo, la pierna no puede percibir que es la pierna. Si me pellizco, si me lastimo, por sí sola no va a decir, fue la mano. O sea, la programación viene desde mi mente. ¿Y qué es más que una percepción en este cuerpo que yo creo que soy por la identidad que he fabricado? Entonces, con esta frase tan sencilla, tenía ratito que no la recordaba o la leía, con esto no gano nada, es como un destapador de corchos, lo vamos a poner. Porque en ese instante te recuerdas y te enfocas. Puede ser tu lección en que no eres un cuerpo, en que eres espíritu, en que eres amor, en que eres dicha, en que eres gozo. ¿Y a qué te lleva? A una expiación que te da un perdón, que te da una sanación para seguir en tu proceso de cada instante. Pues iba a decir de día a día, pero pues si durante el día hago uno, bueno, gloria a Dios, hice uno. Pero si lo hago cada instante, pues voy a tener mucho más más avance en mi proceso. Dice también un poquito más adelante que términos tales como instintos, reflejos y otros similares son los que le damos o tratamos de dotar al cuerpo. ¿Por qué? Pues recordemos que siempre está este conflicto en la mente de confundirme con la identidad que por años he creído que soy. O sea, todavía en este cerebrito, en este chip está esa programación que yo soy Daniela, de Juan, y bla, bla, soy fulanita. Entonces, eso va en contradicción con lo que en verdad ahora estoy trabajando y volviendo a reconocer, que soy un ser, que soy espíritu, que soy eterno, que soy amor. Entonces, es un poquito como estos ejemplos que nos dicen aquí. Bueno, pues voy a decir que tengo muy buenos reflejos, que soy muy buena para esto, que tengo un buen instinto cuando va a pasar algún acontecimiento. No, espérate. O sea, no queramos seguirle adornando a este cuerpo funciones que no las tiene. ¿Cuáles son una de las funciones que son? El percibir, como este texto nos está diciendo, el cambio de percepción. ¿Y qué percepción me va a dar siempre este cuerpo? Pues un perdón. También me va a dar la percepción de lo que en verdad soy, en un mínimo nivel, porque no, este cuerpo no resistiría percibir lo que en verdad soy, el amor infinito. Me lo va a representar en un mínimo porcentaje, por así decirlo. ¿Por qué? Porque amo a mi mamá, porque amo a mi papá en esta ilusión que he fabricado, amo mis hijos, bueno, no tengo hijos, vamos dando ejemplos. Amo lo que creo que me está dando es esa felicidad en esta ilusión. No es malo, al contrario, es bueno vibrar en ese nivel del amor, pero es más bueno ser conscientes de hacer ese cambio de percepciones como aquí nos dice y no atribuirle más a funciones al cuerpo que no las tiene, porque no tiene buenos instintos y no tiene buenos reflejos. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme me voy sanando, estoy más alerta, estoy más consciente. Entonces, cuando viene un pensamiento del ego y en ese momento ya empieza así como el tipo gremlin, cuando le echas agua y empieza a quererse poner, pues ahí estaba yo, en mi serena paz, en ese amor infinito, y entró un pensamiento, pasó un carro y pasó un acontecimiento en esa ilusión, y ya empieza el ego a querer salirse y pues no, ahí ese no es un reflejo o es un instinto de decir, ay, me voy a dejar, no. Ese es el reconocimiento de una ilusión, de una percepción falsa, que si en ese momento la entrego y le digo, Espíritu Santo, te la entrego, llévatela, o simplemente como esa frase que viene aquí, que dice, con esto no gano nada, se desaparece.
cambia mi percepción. Entonces, pues, con esto no gano nada, es la frase que para mí me queda este día, que es con la que voy a seguir trabajando lo que resta de mi día. ¿Para qué? Para seguirme expiando y para seguir radiando en ese instante de paz, de amor y de paz. Amén. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recuperará. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decide. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Esto lo único que me recuerda es lo que decía Dani anteriormente, es un cambio de percepción. Que toda enfermedad que proyecta ilusoriamente el cuerpo es una falta de perdón. Si a mí me duele la panza, la cabeza, son emociones, son perdones. El cuerpo es ese bellísimo sensor que nos ayuda a liberar energías, que nos ayuda a, de manera diferente, estar alerta en base a nuestra propia curación. Un ejemplo, una expiación que se me viene a la mente es no sé, un ejemplo, te sientes mal, te duele la cabeza y vas al médico, o más fácil, vas al médico, te duele la panza y buscas que te solucione el problema. Entonces el médico te pregunta qué te duele, qué te sientes mal, y dices, ok, me duele la panza. Y te empieza a cuestionar qué comiste, qué hiciste, qué dijiste, y hay médicos que sí te escuchan tu letanía, pero a mí me ha tocado que me dicen, te enojaste, tuviste un problema, te has sentido triste, porque hay médicos que te lo preguntan. Y dices, pues sí, pues esa es la raíz de tu situación. Cuando a mí me da gripe es porque me da depresión. No sé si les ha tocado que médicos así. A mí me han dicho que cuando te da gripa, el sistema inmunológico se debilita, entonces es cuando el cuerpo reacciona. Y esa es una forma en la que yo en ese momento no tenía la mente tan fortalecida como ahorita, pero me recuerda a esos ejemplos en los que sí es cierto, el cuerpo es un sensor. Ahorita es muy raro que me enferme, que yo decida enfermarme más que nada. Y si yo siento algún malestar, pues me voy directamente a qué tipo con el péndulo o con cualquier herramienta que yo tenga a la mano y reviso que si es alguna emoción, una falta de perdón, y lo libero, lo suelto y tan se quita. Es algo que yo he experimentado, y aquí es muy bonito que te digan aquí en el texto que dice, no tengo ninguna necesidad de esto. No tengo ninguna necesidad, soy la santa hija bendita de Dios, no deseo pasar por esto, deseo vivirlo en el amor, en la armonía y aprenderlo de la mejor manera. Y dice, no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. En automático, al yo sentirme la hija bendita de Dios, sentirme invulnerable y la persona o el espíritu más amado por mi Padre, yo creo que en automático ya estoy aliviada y ya sé cuál es mi verdadera función. Amén. El número 3. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo.
sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. El párrafo aquí me está recordando lo que de alguna manera hemos venido diciendo. La enfermedad está en la mente. Esa es la enfermedad. Y la otra parte que me hace, y lo hemos comentado bastante aquí, varias veces lo hemos dicho, se requiere mucho valor seguir en este proceso. ¿Por qué? Porque te estás haciendo responsable de ti mismo. Estoy reconociendo que yo soy el que estoy decidiendo darle valor a una creencia, a un odio. Yo le doy valor a algo que según yo me va a dar una ganancia. ¿Por qué me ofendo? ¿Por qué odio? ¿Por qué agredo? Porque creo que eso me da una ganancia. Yo aprendí de chico que si me ofendían, pues agarraba y los golpeaba, porque así ya ganaba, yo quedaba vencedor, ¿no? Y se generaba todo ese odio. Entonces, ese valor que yo le estoy dando a esa creencia es lo que realmente tengo que deshacer, porque esa creencia precisamente es la que me hace sufrir, batallar, estar en mal estado. Entonces, me tengo que hacer responsable de que los pensamientos o lo que yo estoy viviendo, las creencias que tengo, son porque yo les he estado dando valor. Una vez que reconozco esto, que me hago responsable de eso, viene la siguiente parte. Empiezo a darme cuenta que puedo deshacer todas esas creencias. Y una vez que empiezo a hacer eso, entonces el mundo, como lo veo, como lo veía antes, empieza, como dice aquí, a ser neutral. A ser neutro. ¿Qué significa? Pues que si me atraviesa un hermano en la calle, en el carro, lo veo neutral, bueno, él lleva prisa y punto, adelante. No hay ningún odio ni nada que hacer para ponernos en desacuerdo con alguien, ¿verdad? Y para eso, como la mayoría o el 80-90% de las veces lo que estamos defendiendo es el cuerpo, también tenemos que aceptar que el cuerpo también es neutro, así como el mundo. El cuerpo nada más es un instrumento, una herramienta para que yo pueda estar viendo cuáles son las creencias que todavía tengo que sanar. Esa es toda la función del cuerpo y al final de cuentas es neutro. Amén. Muy hermoso, ¿no? Como Jesús nos dice en todas las partes, dice que es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar, pues simplemente el reconocimiento de que la enfermedad está en la mente, como dice Donato. Cuando yo trabajo en la mente y digo mi lección o digo lo que arriba leyó Dani o donde dice no tengo ninguna necesidad de esto, y en ese momento mi percepción cambia de una percepción falsa a una percepción verdadera, pero el cambio va a ser en la mente y en el cuerpo lo voy a percibir, que primero pues hasta el cuerpo se pone así, ¿no? Y de que estoy, pero al digo, a ver, no tengo ninguna necesidad de esto. Y ahí hasta luego el cuerpecito pues empieza a ver, ¿por qué? Porque ya hice el cambio, ¿verdad? Del sistema de pensamiento del ego al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y en eso es la percepción verdadera. Y hasta el cuerpo se siente así relajadito y hasta ya no me pongo así a contraataque, sino ya me relajo. Y ese es el cambio. Como dice Jesús, simplemente tengo que reconocer que la enfermedad no está en el cuerpo no está atacando, no, es la mente que se siente atacada y la cual quiere reaccionar. Entonces, cuando yo reconozco esto y lo acepto, entonces empiezo a aceptar en cada vez que yo sienta, el cambio va a ser en la mente, siempre para empezar a percibir correctamente, en esa percepción verdadera, y me empieza a purificar esa mente, que es a lo que viene al mundo, a curar, a salvar esa mente. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo.
El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no puede sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecerían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Bueno, pues aquí nos vuelve a hablar de cuando ya la mente está curada, ya no hay nada de esto. O sea, ya no tienes ni culpa, ni resentimiento, ni dolor, ni ganas de estar diciendo si que me hicieron o no me hicieron. Simplemente ya sabes ahora lo que eres y que todo está en la mente. O sea, si tu mente está entrenada, no caes tan fácil en el juego del ego. Aunque te lo quiera ver, te lo quiera estar mostrando, porque simplemente te lo va a seguir mostrando porque tú eres un cuerpo. O sea, al momento que tú ya dejas el cuerpo, entonces ya es muy difícil para el ego que caigas en su juego. Pero mientras tengamos el cuerpo, siempre él va a hacer su intento porque caigas, ¿no? Y dice, la culpa y el perdón, la culpa, o sea, es al momento que tú empiezas a hacer juicios y entras en el dolor y en el victimismo, caes en lo mismo, en el hecho de tener culpa, ¿no? Entonces, cuando ya sabes que esto es en la mente y que ya no hay ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, entonces ya se puede decir que tu mente está entrenada o se está curando. Entonces dice aquí que se restablece el cielo con la nueva percepción que tienes, ¿no? Que es la conexión con la mente recta de Dios. Amén. Cuando ya tenemos la percepción verdadera constantemente en cada instante, entonces es cuando está restablecido el cielo. Y ya caminamos en este mundo de la ilusión, pero conscientemente. Bueno, les agradecemos mucho. Cierro con el mensaje de la lección que dice: el perdón es la llave de la felicidad. Gracias, bendiciones. Amén. Amén.